Muy buenos días, profesor Freddy. El día de hoy mi compañera Karen Dayana Ramírez y yo, Sharon Jiménez, vamos a hablar sobre la cultura otaku, el manga y el anime. Bueno, primeramente vamos a definir qué significa la palabra otaku. La palabra otaku es una palabra que proviene del japonés y su significado varía según el contexto o los matices que se le dé. Por ejemplo, su significado original y básico en japonés hace referencia a una persona que es muy obsesiva o está muy enganchada con un tema en específico. No tiene que ser el anime o el manga. Se les denominaba otakus a las personas que tenían un fanatismo o una pasión muy grande sobre algo en específico, ya sea anime, películas, manga, videojuegos. El término otaku, como su cultura, hace referencia a las personas que son amantes del anime y del manga. Y usualmente suelen hacer cosplay, eh, comprar libros, que son los que se llaman manga, ver animes, compran plataformas como Netflix, Crunchyroll, Amazon, entre otras. Y a estas personas que les gustan mucho las caricaturas japonesas, se les denomina como otakus. Bueno, y la estigmatización que llevan la palabra otaku es que en Japón, cuando la palabra surgió, se hizo popular, como había explicado anteriormente, no era solo las personas que les gustaba el anime o el manga, sino que eran las personas que eran muy obsesivas sobre un tema en específico, sobre un gusto en específico. Y al ser denominadas como otaku, no era una característica buena, era como decirle, usted es un obsesivo, sí, no era una connotación buena. Pero poco a poco, al volverse muy popular el anime japonés en todo el mundo, las personas comenzaron a llamarse a sí mismas otaku con mucho orgullo, como para demostrar que les gustaba mucho el anime o el manga, les gustaba hacer cosplay, y ahí el término otaku se fue volviendo solamente de las personas que son amantes del anime y del manga japonés. Y ya no se les denominaba como gente obsesiva o loca, sino que la gente misma se decía a sí misma otaku, queriendo demostrar o queriendo dar a entender que tenía esos gustos. Ahora, una vez definido qué es el término otaku, voy a explicar qué es el manga. El manga son libros gráficos o cómics que cuentan una historia, que los caracteriza por ser originarios de Japón. El manga surge en el siglo XIX, donde salen los primeros mangas, que siempre han sido así como los vemos actualmente, a blanco y negro, se caracterizan por leerse de atrás hacia adelante. O sea, un libro normal, sabemos, se lee de derecha a izquierda. Un manga se lee de izquierda a derecha. Bueno, el manga tiene tres características principales, que es el género. Existen distintos géneros de manga, como terror, drama, videojuegos, hay anime de videojuegos, deportes, también existe el yaoi y el yuri. El yaoi son como relaciones entre hombres, el yuri relaciones entre mujeres, existen distintos tipos, eh, distintos géneros. Y otra, otra característica muy importante, como ya había mencionado anteriormente, es la lectura. El manga es un libro que se lee de una manera distinta a los demás. Al ser, digamos, un libro gráfico que se caracteriza mucho por su visual, tiene una lectura distinta. ¿Qué es el anime? El anime se refiere a la animación japonesa, aunque fuera de Japón se utiliza para describir toda animación originaria de su país. La historia. Los primeros animes datan el principio del siglo XX por el
cine moderno tal como conocemos hoy. Comenzamos a tomar con la década, comenzamos a tomar forma en la década de los 90 y los 60, con series conocidas como Astro Boy, Ozuma. A partir de los años 80 y 90 el anime se hizo popular internacionalmente, con series como Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon y Evangelización. La influencia del anime en la cultura otaku ya alcanzó un impacto global muy grande a conveniencia en términos efectivos, es decir, generando miles y miles de millones para la industria del entretenimiento. Siendo así, es una gran potencia distribuida en plataformas grandes como Amazon, Disney y Netflix, donde se reúnen los animes más grandes, más originarios, más pegados del momento, más top. Y no solamente esta cultura se ha convertido en una pantalla, sino que también se hacen eventos conocidos como cosplay. ¿En qué consisten estos eventos? Revivir un personaje de su preferencia, el más top, el más conocido, llegarlo a la realidad lo más parecido posible. La sociedad otaku, así como su impacto ha sido positivo generando mucho dinero para la industria del entretenimiento, también ha tenido un impacto negativo entre las mismas personas, como por ejemplo el someterse a cirugías extremistas con tal de parecerse a esos personajes, llevar el estilo de vida de ese personaje a otro nivel, a la vida real, llevando a los extremos este estilo de vida y sometiéndose no solo a la persona, sino sometiendo a sus familiares o personas allegadas. La cultura otaku ha tenido un impacto moderno y sigue creciendo. El anime, el manga, no solo son formas de entretenimiento, también son vehículos para transmitir lo que es el amor propio, para transmitir lo que vendría siendo la familiaridad, la amistad y lo que vendría siendo las consecuencias sociales, como lo vendría siendo el bullying, como lo vendría siendo el apoyo familiar. Muchísimas gracias por ver. Espero hayamos sido lo suficientemente claras con todos los temas y cualquier duda nos pueden preguntar. Gracias.